Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Hugo. Hugo Pizzi. Le cambié el nombre y lo confundí con No, pero es todo familiar, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, quiero agradecerte, Petete, la invitación y además ver que poder tener la oportunidad de juntarme con una persona que hace 40 años que nos conocemos y que, bueno, durante mucho tiempo hemos charlado mucho y hacía un tiempo que no lo veía personalmente. En televisión está todos los días, así que en eso sí. Así que, bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, gracias. Muchas preguntas para hacernos, ¿no? ¿Nadie imaginaba este escenario? No, yo personalmente no, y especialmente se me empezaron a trastocar todos los conceptos sanitarios cuando Italia entra en esa vorágine donde realmente se modificaron todas las cuestiones epidemiológicas. Porque lo de Italia es una cosa insólita, ni los mismos italianos entienden qué les ha pasado, no encuentran el paciente cero, no saben cómo transcurrió el virus, han llegado a un estado donde de pronto jefes de terapia salen y lo dicen a la televisión, eso es lo más raro de todo esto, que dice, estamos en guerra, no sabemos si podemos salvar a todos, tenemos que hacer elección para las camas que tienen respirador, o sea, es una cosa impactante, ¿no? Verdaderamente. Ha superado todo lo previsible esto, ¿no? Y cuando uno ve que esto ha pasado en Italia y en la zona productiva de Italia, donde hay una capacidad médica instalada, me parece que debe entender que cuando esto llegue aquí, bueno, va a impactar de una manera muy fuerte en nuestras reducidas espaldas sanitarias y económicas, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, o sea, lo que pasó en Italia, uno tiene que pensar que el 80% o en los dos lugares que hay mayor del 80% de los casos están en Europa y en Asia. O sea que son en los dos lugares donde mayor cantidad de pacientes ha habido. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Es que las medidas que tuvieron algo de éxito y controlaron un poco la epidemia fueron en Asia. En cambio, en los dos países, como Italia y España, se les fue de las manos la epidemia. Y hoy están tomando las medidas que tomaron los chinos y Corea del Sur. Por ejemplo, doctor Pizzi, ¿qué hizo Corea? Corea del Sur hizo una cosa tan interesante, Petete, que estoy absolutamente convencido de que todas las facultades de medicina del mundo lo van a enseñar para afrontar cualquier tipo de epidemia. Corea hizo lo siguiente, tomó a todos los pacientes que estaban en zonas de riesgo, especialmente cerca de China y demás, y empezó a hacer los análisis. 200.000 análisis hizo de todos sus habitantes en una ciudad muy conocida por nosotros los argentinos, que es Daewoo, porque había autos Daewoo y había artefactos eléctricos, que es Daewoo, ¿no? Bueno, y pidió a una comunidad religiosa que se llama Jesús de Sonchonji, le pidió, por ejemplo, ayuda, y que es la predominancia de esa comunidad religiosa en la zona, y entonces cuando Estados Unidos había hecho 4.700 estudios en su población, que tiene muchísimos más habitantes, Corea del Sur había hecho 200.000. De los 200.000 tomó el 10%. El 10% era positivo. Del 10% positivo, todos los que se recuperaron fueron una gran cantidad. Quedó un mínimo, que era el mínimo que padecían o que podían tener riesgo. Los internó y logró una cosa fantástica que revolucionó al mundo epidemiológico. ¿Fueron creativos o acá lo que valió fue la manu militari? No ha sido la mano militar, y quizás a lo mejor la mano militar ha sido en China, claro, pero acá no fue eso, y lograron 0.6 de índice de mortandad, totalmente alejado de todos los otros países. Y coincido totalmente con el doctor Hugo Pizzi, y es más, ellos no esperaban que el paciente o la gente iba, se lo hacían directamente al conductor dentro del automóvil. O sea, paraban y le hacían el test. Y entonces con eso, por eso estamos insistiendo en la necesidad, y la última declaración de la gente, del director general de la OMS, resume así. ¿Qué les recomiendo a los países que están con peligro de la pandemia o de distribución del virus? Test.
test, test. Es decir, estudio de laboratorio para confirmar que tiene el virus. Y también él dio el ejemplo de Corea, que con eso consiguió detener y saber detener la pandemia. Y no es raro que por eso digan que es uno de los lugares de menor mortalidad que tuvo. Hizo 200.000 estudios. Claro. Entonces, sabe de eso, como dijo el doctor Pizzi, un 10%, y la mortalidad fue muy baja en los pacientes, porque sabía exactamente la cantidad de pacientes que tenía. Ahora, el análisis para determinar si hay coronavirus, es tan complicado, es tan complejo que hasta hoy, hasta esta hora, aunque lo van a ampliar, han dicho, a otros laboratorios del país, ¿lo sigue haciendo solo el Malbrán? A mí me gustaría que cuentes la anécdota de esta. Bueno, ustedes saben que el estudio, hay una cosa bastante increíble políticamente, y es la centralización. La descentralización que plantean ahora es solamente centralizar en cada una de las provincias. El laboratorio Roche tiene su test. El ANMAT salió una resolución en la cual prohibía hacer ese test solamente en el que debería hacerse solamente en el Malbrán, centralizado. Acá en Córdoba había 3 instituciones que tenían el test de Roche. LACE, el laboratorio LACE, un laboratorio prestigioso aquí en Córdoba, el hospital privado y el sanatorio Allende. Prácticamente confiscaron los test. Y eso sale, si ustedes leen, en Infobae sale la información porque el LACE hizo la denuncia. El privado trabaja con APROS, debe haber tenido, y nosotros hablamos concretamente con el ministerio, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no hacemos el test rápido, si nosotros no tenemos rápidamente el test y tenemos que esperar el Instituto Malbrán nos dé la respuesta, esa persona, tenga o no tenga, gasta plata y entorpece el tratamiento y las camas que van a ser necesarias, porque nosotros, una persona que tiene en un momento respiratorio el test negativo, no lo vamos a internar porque no tiene coronavirus. En cambio, hoy lo tenemos que internar, aislarlo, hacer el gasto, ocupar camas y esperar que el Malbrán 4 o 5 días después nos diga que es negativo. Bueno, es muy delicado esto porque hace pocas horas el ministro de Salud dijo todos los casos sospechosos los vamos a tratar como coronavirus. Está bien, hoy, no cuando se genere una cantidad de casos que sea imposible determinarlo, ¿no? Bueno, tal es así que cuando uno lee las distintas formas de aislamiento, se plantea domicilio, un lugar u hospital. Ustedes hoy, por ejemplo, sale la noticia que la ciudad de Buenos Aires está internando o aislando pacientes en determinados hoteles. Es decir, salió hace poco que un hotel donde se derrumbó en China y estaban internados, entre comillas, aislados, una cantidad de pacientes. Es decir, cuando el virus empieza a diseminarse, no creo que exista posibilidad alguna de que nosotros podamos internar a todos los pacientes que tengan síntomas. Colapsa cualquier sistema de salud, por más brillante o lo que sea, por más importante y todo lo que planteamos. China tuvo que hacer un hospital que nosotros nos reíamos que en 10 días. Italia colapsó, lo que planteó el doctor recién de la guerra, que decía, es como dicen los médicos, declaró, es como en la guerra, nosotros tenemos que decir quién muere y quién no, porque está colapsado. ¿Con quién usamos el respirador y con quién no? Claro, entonces eso va a colapsar si hay una diseminación común o grande del coronavirus. Por eso tenemos que nosotros cumplir todas estas medidas de distanciamiento social, que es lo que más se utiliza y lo que más éxito ha tenido
en los lugares para evitar la diseminación del virus en este momento que no tenemos diseminación. O sea, es decir, en este momento no hay contacto personal, entonces el virus no se va a diseminar entre la población. Por eso se aísla el que viene, el contacto que ha estado en contacto, y la otra nosotros buscamos con nuestra responsabilidad no diseminarlo. Esto le da al país, al equipo de salud, al sistema de salud, lo que consiguieron la gente de Corea. Darle educación, ojalá se lo entiendan, enseñarle cuáles son las cosas, prolongar la internación y no colapsar el sistema. Ahora, qué notable, doctor Pizzi, ¿no? Alemania en un momento tuvo en el origen más casos que Italia, y la cantidad de muertos en Alemania es infinitamente mínima, inferior en relación a Italia, ¿no? Y donde la situación en Alemania parece estar medianamente controlada. Sí, a mí me preocupa mucho cómo está avanzando esto, y me preocupa fundamentalmente la actitud y la idiosincrasia del argentino. O sea, yo realmente tenía mis esperanzas de que todos reaccionaran y tiraran para el mismo lado y dejaran acendradas todos esos conceptos sanitarios que habíamos aprendido en la epidemia del H1N1, que íbamos a refrescar todo eso y demás. Pero cuando yo veo este escenario, donde de pronto 6 kilómetros de cola para ir a la playa de Monte Hermoso, o veo que en Mar del Plata todos los hoteles llenos, pero que el intendente sale y dice no va a entrar nadie, o que en Tanti está la policía diciendo usted no entre a la población porque no hay más lugar, bueno, a la preocupación de la pandemia le sumo la preocupación de los argentinos, y entiendo por qué estamos en el lugar que estamos. Claro. Porque antes hablamos que Paraguay, que Bolivia, que Perú, resulta ser de que esos nos han sobrepasado en infinidad de cosas, en economía, en sentido común, en sanidad, y nosotros estamos cada vez peor. Vamos a hacer una pausa y después hablamos de la cuarentena, la opinión que tienen los médicos, los especialistas sobre la cuarentena que comienza a regir en las próximas horas en la República Argentina. Ya volvemos. Decían aquí los doctores que hemos invitado, el doctor Vergallo y el doctor Pizzi, la conducta antisocial de muchos de nosotros, que pese a las recomendaciones hacemos todo lo contrario. Gente agolpada en los supermercados, hoy volvió a suceder lo mismo, en la farmacia, en el lugar donde estuviese abierto la gente estaba acaparando y mezclándose una con otra. Evidentemente la medida de este aislamiento o cuarentena es una medida que parece como necesaria, doctor, frente a tanta irresponsabilidad nuestra, ¿no? Absolutamente. Tan es así que generalmente todas las pandemias, ya desde la época de Hipócrates, 300 años antes de Cristo, en la isla de Kos, decía, toda epidemia da al ser humano sensación de impotencia y miedo. Pero esto no nos está dando tanto impotencia y tanto miedo, nos está dando incertidumbres, y dentro de la incertidumbre hay actitudes que son indolentes, absolutamente indolentes. Si yo no tengo vacuna, si yo no tengo un tratamiento adecuado, ¿qué es lo único que puedo hacer hasta que aparezcan esas cosas o hasta que pase la epidemia? Guardarla a la persona. Es más, no solo que hay que hacer el aislamiento estricto, sino que hay que hasta evitar que personas de riesgo, que serían personas mayores, abuelos por ejemplo, reciban a sus nietos, porque junto con el cariño, con el afecto, con el amor que le tienen, pueden llevar o se corre el riesgo de llevar el virus también. Entonces es fundamental de que estén aislados, cumplir con el aislamiento, ser respetuosos, porque no es únicamente el cuidado mío, si yo me contamino, dejo de ser solidario y contamino al otro. El virus es una cosa muy filtrable, esto lo tenemos que entender. Al comienzo del programa hay un detalle que decía rigor militaris que hicieron los países que fueron exitosos. Acá parece que eso no existe, a nadie le presta atención. ¿Por qué? Porque es una actitud, es el estilo del argentino. Esto le pasa a los otros, esto no me pasa a mí. Y entonces siempre estamos con esa misma historia. Los antivacunas, ¿por qué no salieron los antivacunas en esta época? Que estaban siempre tan activos con que no hay que colocarse jamás una vacuna, es la naturaleza, es el tipo de alimentación.
La gente es muy rara, pero cuando está en la desesperación de ser agredidos por un virus de esta característica, ¿qué es lo que hace? Acude presuroso a los médicos que tenemos que estar siempre en la trinchera tratando de solucionar las cosas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que hay hoy, lo que se conoce, lo que tenemos a mano, doctor Vergallo? Nada. O sea, lo que tenemos a mano seguro, no hay ninguna seguridad de que los tratamientos hayan sido eficaces. Inicialmente se utilizaron tratamientos con antirretrovirales. Esos antirretrovirales, uno de los antirretrovirales que se utilizó, la asociación, después de que pasó durante todo el tiempo, toda la epidemia y salieron los trabajos, no mostraron ningún beneficio. Parece ser que hay un nuevo antiviral de un laboratorio Gilead de Estados Unidos, que clásicamente investiga todas estas cosas, que se llama Remdesivir, que se lo ha tratado, pero en forma no humana, sino in vitro, no in vivo, con el otro coronavirus, el del SARS, y parece que tenía alguna acción, y es una de las futuras armas que van a empezar a estudiar a ver si con el SARS, con el COVID-19, que es el virus para ver si tiene alguna acción. También está probando, porque tiene alguna acción antiviral, la hidroxicloroquina, que es un viejo antimalárico que se utiliza contra la malaria y también en algunas enfermedades reumáticas. Parece también que es alguna cosa que están estudiando. Lo concreto es que en este momento, ayer el director general de la OMS anunció mundialmente un programa de estudio de diversos tratamientos mundial, que participan una cantidad, inicialmente como 10 países, entre los cuales está Argentina, para ver qué tratamiento, y el plan o el programa se llama Solidaridad. Pero esto es largo, la mayoría de los tratamientos que se van a hacer de tipo compasión, es decir, se le va a dar el tratamiento con la droga que tengan, pero sin ninguna seguridad de que va a mejorar, es decir, no va a cumplir los requisitos para que esa droga tenga indicación precisa en el coronavirus, sino por compasión, para ver si funciona. Y evidentemente, hasta que no tengamos la vacuna y que esa vacuna sea efectiva, vamos a andar siempre en problemas. O sea, aquí magia no hay y nada va a salir en un tiempo. Los tratamientos pueden mostrar algo, pero eso, bueno. ¿Y qué se hace con un paciente en terapia o complicado? Bueno, por ejemplo, en algunos lugares de España están haciendo hidroxicloroquina o cloroquina más antibióticos. Eso es lo único que se puede hacer, o mantener los signos vitales, ventilados, con ventilación artificial, manteniendo sus signos vitales, hasta que el organismo, por su formación de anticuerpos, cure la infección o la enfermedad. ¿Se sabe en qué porcentaje de casos es necesaria la utilización de un respirador? ¿Qué porcentaje de casos terminan con un paciente en terapia? Por supuesto que dependerá de las edades, patologías previas. Sí, yo no tengo presente la cantidad exacta del porcentaje. Evidentemente, hablaban de que, por supuesto, en los muertos en Italia la mayoría son pacientes que han necesitado respirador y son pacientes que han tenido edad avanzada o alguna enfermedad previa que facilita, tipo diabetes, inmunosuprimidos, enfermedad con enfisema pulmonar, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, etcétera, etcétera. O sea, o enfermedades pulmonares o que disminuyen sus defensas, diabetes, etcétera. O están tomando alguna de las medicaciones porque son trasplantados o son enfermos con enfermedades reumáticas o inmunológicas y que están tomando esa medicación. Pero en Italia sí, pero no me acuerdo exactamente la cifra, uno la tendría que anotar, pero la mayoría son muertes de ese tipo, por gravedad y no por otra causa. ¿Quiénes son los que se consideran pacientes de riesgo aquí? ¿Podemos repasar eso? Sí, generalmente es a partir de los 60, 65 años
que padezcan una patología previa del tipo de la que ha mencionado el doctor Vergallo, caso de la diabetes. Los fumadores crónicos son también de riesgo, por ejemplo, los que tienen EPOC, los que están con tratamiento contra el cáncer, los asmáticos que necesitan mucho corticoide, el corticoide baja las defensas, y evidentemente toda aquella persona que hace colapsa o su pulmón y no puede respirar, porque uno de los signos después de que pasó todo el resfrío, el dolor de la angina al tragar, la fiebre alta y demás, va a pulmón y hay un momento que el pulmón colapsa. Entonces en ese momento hace falta el respirador. Quiere decir de que todo el grupo de estas personas que han muerto, más un porcentaje de los que se han salvado, todas han necesitado respiradores. Por eso hoy el tema de los respiradores es una cuestión crítica para Argentina, porque una de las fábricas que había en Córdoba, una fábrica muy exitosa, que está importando a China y a la India, ha tenido que dejar de cerrar su importación para poder surtir a Argentina, en el caso concreto de nuestra provincia, que le ha surtido aproximadamente 200 respiradores. O sea, el respirador para el tratamiento complicado es fundamental en esta patología. Mantiene al paciente hasta que el propio organismo genere anticuerpos contra él. Así es. O hasta que colapse el pulmón y colapse el riñón, insuficiencia renal aguda y se muera. O sea, es un panorama, nosotros lo describimos así crudamente, porque necesitamos de que la gente, por ellos, por la comunidad, por nosotros, que tenemos que estar siempre en la trinchera, necesitamos que tengan un cambio de actitud. Si no cambian de actitud, esto nos va a arrasar. Entonces el cambio de actitud significa ser respetuoso, no ir a trabajar si uno está enfermo, quedarse en la casa, proteger a los adultos mayores, o sea, no salir de vacaciones cuando le dicen haga un aislamiento. Eso que usted decía, es increíble. No, es una cosa insólita, Ahora, ¿los chicos no corren riesgo? ¿Los chicos hacen cuadros leves? Yo creo que las informaciones iniciales eran que los chicos hacían cuadros leves, que prácticamente no tenían enfermedades, muchos de ellos incluso eran asintomáticos o un resfrío muy simple. Ha salido en 2 o 3 publicaciones que gente joven también ha tenido problemas respiratorios. Yo creo que nos tenemos que cuidar, sea chico, sea grande, tener la tranquilidad mayor de que el chico, nuestros queridos hijos y nietos van a tener mucho mejor perspectiva que nosotros. Pero tenemos que cuidarlos, no decirle, bueno, andate al shopping o andate a jugar al fútbol porque vos sos chico y si tenés algún problema vas a hacer un resfrío común. Otra de las cuestiones de la cuarentena. Se veía, por ejemplo, anoche en el Parque Sarmiento una multitud de gente corriendo, haciendo gimnasia, todos juntos, como si estuviesen entrando a un recital o a la cancha. ¿Tampoco se puede estar al aire libre? ¿No es lo ideal? No es lo ideal, y más si hay gente y si esa gente está a menos de 1 metro. O sea, si uno sale a caminar a la vuelta de la manzana y no hay nadie en la vuelta de la manzana, creo que no molesta a nadie. Pero bueno, mucho mejor es si esa persona, en vez de tener, como dicen, algunos tienen una bicicleta o hace algunas flexiones o algunos abdominales dentro de la casa. Claro. Entonces eso es mucho mejor porque se quede en la casa. Absolutamente. Lo que sí me gustaría recomendar a todos los televidentes es que hay una forma muy simple, muy accesible, muy barata de poder tener la casa en condiciones. 10 litros de agua, 100 mililitros de hipoclorito, pasar los pisos con eso, embeber un trapo y pasar a todas las mesas, inclusive zapatos, televisores. Es estupendo el poder que tiene sobre el virus, porque el virus cuando queda, por leyes térmicas puede suspenderse a las 2 horas y puede quedarse a lo mejor 5 o 10 horas en la habitación. Y si pueden airear la habitación para que entren los rayos ultravioleta, que también son efectivos, es formidable. Hay muchas formas de defenderse. Yo quisiera, porque lo escuché recién hace un ratito a él también dando una explicación que es muy, muy interesante y bueno, y a mí también me la preguntaron. La ropa de la persona. Exactamente. Y él dio la explicación justo. ¿Qué hace uno cuando vuelve a la casa con la ropa puesta y que tiene miedo de tener coronavirus? Esa ropa tiene que ir a otro lugar, uno tiene que bañarse, tiene que limpiarse sus manos, todo lo que ha traído de afuera
y esperar de que se muera el virus en la ropa, pero en un lugar aislado donde no acudan ni los niños, ni la familia, ni la Qué esposa. interesante. Muchas veces dejamos la ropa venimos, a los pies de la cama, como se dice en la propia y los cama. zapatos también. Y los zapatos. Y los zapatos también. Pero no se olviden de eso, que es insignificante el precio de los 10 litros con los 100 mililitros de cosa. Es muy efectivo. Airear habitaciones y con eso. Y realmente con eso nos podemos defender. Pero aconsejar de que aislamiento es aislamiento. No es que esta noche voy a cenar con mi amigo, o ya que estamos sin trabajar, vengan esta noche a mi casa. Eso no es aislamiento, en absoluto. Gracias a los dos por haber venido. Quisiera, perdón, porque sí, hay tiempo. Una cosita muy cortita. Porque el otro día vos me entrevistaste temprano y me dijiste por qué está contraindicado el ibuprofeno, y yo te contesté, por eso, como después te lo mandé por escrito, porque yo te dije, no tengo idea porque no lo he leído. Bueno, es muy controversial. Eso fue un discurso que dijo a partir del ministro de Salud de Francia. Dice que no debería tomar ibuprofeno porque como es antiinflamatorio podría favorecer el proceso pulmonar. Lo contradice inmediatamente el ministro de Salud de España. Es decir, todavía no hay una situación que está contraindicada absolutamente el ibuprofeno. A ver, a propósito de eso, A propósito de eso, amanezco con unas líneas de fiebre, tomo un paracetamol, no tomo nada, si tomo algo termino enmascarando el cuadro. No, yo creo que tiene que, en este momento creo que aparece con una línea de fiebre, paracetamol y consulta médica. Mira, háblame de vuelta, pedete por teléfono. Bueno.